Al 3. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes. Y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. Okay. Entonces ahí habla por segunda vez del árbol de la vida. En el capítulo 2 de Génesis, dice: en el versículo 9, ¿cómo dice ahí? Mi abuelo Jim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. Sí. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ok, entonces ahí lo puso el Eterno, según el capítulo 2, versículo 9, y entonces el capítulo 22, versículo de Apocalipsis, ¿qué es? El 19. El 22. El 22. El capítulo 22, ¿pero qué versículo? Capítulo 22, 2. 2. Entonces 22, 2 y capítulo 2, versículo 9, donde aparece el árbol de la vida. Al principio y al final. Así es. Entonces, teológicamente hablando, no se sabe mucho del árbol de la vida. Solamente se sabe que Dios hizo el árbol de la vida. Y también hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice que después, en el capítulo 22, dice que vendrá un tiempo en que este árbol de la vida, nuevamente las naciones lo tendrán acceso. Pero mientras tanto, bueno, ya viendo que no es una figura que está fuera de la escritura, podemos entender que el árbol de la vida, si lo viéramos de manera literal, pues nosotros pensaríamos en un árbol, ¿no? Si lo vemos de manera simbólica, pues ¿qué simboliza el árbol? Pues puede simbolizar muchas cosas, pero seguimos remitiéndonos a la estructura del árbol. ¿Qué simboliza un árbol? Pues simboliza vegetación, simboliza frutos, sí, todo eso a nivel simbólico, perfecto. Simboliza un hogar porque de ahí se saca la madera, simboliza el hogar porque de ahí se saca la leña para el fuego, simboliza, etcétera, ¿no? Casi todo lo que el ser humano en su inicio modificó fue a partir de los árboles. Casi todas las primeras herramientas fueron de madera hasta llegar a conocer otros metales, etc. Y la parte que ya vemos en Apocalipsis habla de que este árbol es un árbol que da sanidad. Entonces, este árbol de la vida, si nosotros simplemente conectamos Apocalipsis 22.2 con
Génesis 22, capítulo 2, versículo 9, vemos que viene a traer la cura para lo que se enfermó en Edén, que fue la desobediencia. Pero ella no solamente para un hombre y su mujer, Adán y Eva, sino para todas las naciones que descienden de ellos. Entonces, si nos vamos un poquito más a la parábola, estoy hablando del Pardés, estamos subiendo en entendimiento. En el Pardés, la parte que vimos literal es el Peshat, la parte que vemos del simbolismo, lo que podemos derivar, y podemos hablar muchas cosas de manera literal y de manera simbólica. El Pardés, el Remes, que es la segunda clave de entendimiento de la escritura, y esa manera simbólica de decir, bueno, naturalmente un árbol viene de una semilla. ¿Y cuáles son las partes de un árbol? Pues su raíz, su tronco, sus ramas y su fruto. Entonces estamos hablando de manera simbólica, ¿verdad? Y ya estamos pellizcando un poquito lo que es el Derash. El Derash es la parábola, es lo que la gente escucha, muchas gracias, pero no alcanza a entender, le impide el conocimiento, le impide avanzar. Porque en lo literal uno puede decir de dónde viene la palabra árbol, qué significa la palabra árbol, la palabra vida, qué significa la palabra vida, ¿no? El remés, el símbolo, pues significa la fertilidad, significa el trabajo, significa la agricultura, todo lo que conlleva significa incluso diversión, ¿no? Los niños juegan con los árboles, se columpian en los árboles, todo lo que podemos de manera casi lógica derivar de lo que simboliza, lo vemos en el revés, que es todo es muy interesante. Nada más que ahorita vamos a entrar a la parte Sod del árbol de la vida, a la parte que nos revela, nos da el Zohar, el esplendor del secreto. Entonces, en Derash, la parábola es algo que tiene que ver un árbol con nosotros. Pues si entramos un poquito a la parábola, Yeshua un día sanó a un enfermo, a un ciego, y dice que lo sanó, pero cuando le dijo abre los ojos, veía a los hombres como árboles, ¿no? Entonces, no es que se anduviera ahí entrenando como curandero, sino que pues, el toque de él lo hizo llegar a tener otro nivel en el cual la persona que había sido invidente no iba a poder operar. Cuando nosotros vemos a las personas como lo que son árboles, vamos a tratar a la gente de otra manera, porque por sus frutos son conocidos los árboles. Nosotros asociamos esta palabra de por sus frutos los conoceréis, sí, con las conductas de la persona, y que dice, no, pues es un mentiroso, no es de Dios, es un ladrón, no es de Dios, es una persona que habla con verdad, es de Dios, es una persona que trabaja, es de Dios. Pero hay un sentido que no se alcanza a entender en la parábola, porque cuando Él nos hace entender que somos árboles, empiezan cosas como árboles de justicia. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Cuando se dice o se empieza a conectar todo lo que son los árboles, de repente hay un sinsentido, o sea, es un absurdo. ¿Cómo un árbol puede dar justicia? Si me hablas del fruto, sí, pero ¿por qué árboles de justicia? ¿Qué tiene que ver? O sea, y la justicia es progresiva, entonces ahí la gente empieza a perderse y se desalienta. Pero cuando entramos al Sod, en esta parte del Sod, ¿cómo vamos nosotros a recibir la claridad, la codificación de lo que es el árbol de la vida? Y entonces efectivamente hay una raíz, hay un tronco, hay unas ramas, hay un fruto,
Pero ¿qué tiene que ver con ese árbol de la vida, con Apocalipsis? Pues empezamos a conectarles con estos pasos, pero en otros niveles más elevados de decir, ok, el árbol de la vida no es de la vida solamente eterna, sino es el árbol de la vida aquí, ¿no? Porque dice para sanidad de las naciones. Las naciones tienen sistemas, tienen monedas, tienen geografía. Entonces, ese árbol revela cómo debe de ser la vida aquí para todos los pueblos. Respeta la forma de expresarse, las formas de cultura, respeta las formas de cosmovisión que tiene cada uno, pero con un eje que es la vida, pero la vida eterna. Cuando nosotros conectamos desde la parte literal un árbol, vemos que los árboles pueden ser cortados y pueden perecer, pero este árbol no. Este árbol es un árbol por todas las edades y las edades y las edades. Bueno, vamos a entrar a su decodificación. Estamos en la primera tríada del árbol, estamos aquí, y en esta primera tríada del árbol vemos que la componen 10 esferas, 10 sefirot, cada una en lo individual, sefirá. Keter, que Keter viene a simbolizar su nombre, que simboliza. Si lo vemos como un ser humano, el árbol va a simbolizar la corona. La corona. Keter viene a simbolizar la corona. ¿Y cuál es la corona que simboliza el ser humano? ¿Qué es lo que lo hace al ser humano tener la cualidad de rey? Su voluntad. El rey siempre va a expresar su voluntad, va a defender su voluntad y va a operar conforme a su voluntad, conforme a su reinado, conforme a su Keter. Es algo que no pertenece al cuerpo, la corona, es algo que le es otorgado. Por eso hablamos de que Keter viene a ser del mundo de Atzilut la emanación. ¿Qué es lo que hace un rey? Un rey simple y sencillamente expresa su voluntad. Un rey simple y sencillamente siempre busca manifestarse como eso, como rey. Cuando nosotros vemos que Keter, la corona, la voluntad, simboliza la manifestación del Creador, entonces esta manifestación del Creador siempre se manifiesta en todo lo dado, todo lo dado. Él siempre está otorgando, otorgando. Entonces es como un río. Cuando nace un ojo de agua, no admite nada para adentro. Siempre está fluyendo, fluyendo. Entonces, cuando estamos hablando de Keter como la parte más alta de la expresión del árbol de la vida, estamos hablando que nos manifiesta la expresión del Eterno de dar. En sí el Eterno no recibe, Él siempre da. Por eso, al venir nosotros a la comprensión en el Pardés, esto es el Pardés, la explicación de las llaves para entender la escritura, Pardés, cuando en la escritura habla y dice que Dios pide, va a pedir para su imagen y semejanza en el hombre. No es que pida para mí mismo, sino que Él está inmerso en mí. Esta figura del hombre que revela el árbol de la vida nos revela el nombre del bendito sea, que es Yod, Hei, Vav, Hei, y que puesto de esta manera pues nos revela su imagen y semejanza en nosotros. Entonces Él no necesita
Nuestro dinero no necesita nuestros sentimientos, no necesita nuestro esfuerzo, Él no lo necesita. ¿Por qué entonces pide que le demos nuestro dinero, nuestros esfuerzos, nuestros sentimientos? Porque si se los damos a Él, nos ordenamos nosotros, se ordena en nosotros. Su naturaleza va a causar un equilibrio como el árbol de la vida en nosotros. Entonces, Keter, que es la corona del hombre, la voluntad del hombre, siempre va a recibir del Eterno su voluntad. Ay, es algo medio visco. Ok, entonces el Eterno, aquí puse esta coronita, que es como la luz que viene de arriba, en el sentido de entender su consagración, su pureza, se va a manifestar en una segunda sefira llamada Jokma, que aquí tenemos Jokma. Entonces Keter nos manifiesta el Ein Sof, otorgándonos su luz, dándonos sabiduría. Pero el hecho de que Él otorga, de que Él da, no se puede gestionar o no se puede articular si no se recibe. ¿Cómo se recibe la voluntad del Eterno? Con sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría inicial o principal o el origen de la sabiduría? Es tener la actitud de recibir, valga la redundancia. No puedo recibir su voluntad si yo quiero hacer mi voluntad. No puedo recibir su voluntad si yo quiero hacer la voluntad de otro. No puedo. Para empezar a articular esta tríada intelectual, esta tríada que está en la parte superior del ser humano, o manifestada en esta forma del ser humano, que es lo invisible. ¿Quién conoce la voluntad? La voluntad no tiene color, no tiene textura, no tiene olor, no tiene sabor. Es algo etéreo. Y la sabiduría igual. La tercera sefira, que es Binah, yo puedo ver una persona y Binah sabemos que es entendimiento. Puedo ver una persona sin percibir su entendimiento, no puedo medir su entendimiento, no puedo pesar su entendimiento. No. Entonces esto es lo que está encerrado en esta parte de la figura humana, que aquí pretendía ser como un cerebro. Está la corona, la voluntad que viene de lo alto al hombre y que es recibida en el hemisferio derecho con humildad. Alguien que recibe con sabiduría. Entonces, ponía un ejemplo de un triángulo y por eso está aquí así este triángulo. Está así. Entonces, aquí está Keter. Y para que Keter descienda correctamente, se tiene que recibir. El hombre tiene que recibir. Si yo te doy una caja, ¿no? Tiene el deseo del Eterno de darte una caja y tú tienes sabiduría, ¿qué vas a hacer? La vas a recibir, la vas a tomar. Pero la sabiduría quedaría incompleta si nada más la recibes, si nada más la tomas. Tiene que haber entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Abrirla, trabajar y comprenderla. Dios me da su voluntad, yo la recibo, pero tengo que entenderla, tengo que estudiar, tengo que conocerla. Entonces, esta parte de esa primera sefira, así, ponemos arriba de nuestra nariz, está la corona, está el cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esta es la primera. La segunda, a la altura del pecho, va a venir en sus nombres que conocemos como Gesed, Geburah y Tiferet. Entonces, esta parte que tenemos aquí, Gesed, sabemos que es misericordia.
Incluso de aquí se deriva también la palabra Hanut, que se relaciona con Rajamín. Geburah es la expresión de la sefirá que da la restricción, que da la justicia. Y cuando hablamos de justicia es la medida correcta. Por eso cuando en el mundo romano se pone la mujer aquella con la venda y una balanza y una espada, o sea, tiene que ser lo exacto, sin que pueda ser nublada la acción por la vista. Bueno, eso es en la perspectiva romana, pero en la perspectiva cabalística, hebrea, lo que tiene que ver es la restricción, completamente la restricción, el límite. Pues si yo no tengo con qué recibir el agua que está lloviendo, la pierdo. Necesito tener una vasija. De ahí que los pueblos antiguos siempre lo que hicieron fueron como cisternas. Y encontraron que la tierra tiene una vasija donde hay precisamente mantos acuíferos y se hacen pozos, y lo que está conteniendo la tierra puede ser extraído. Es decir, en otras palabras, cuando una persona entiende la disciplina, extrae de la disciplina el fruto. ¿Cuál es? El fruto, la justicia. El fruto de la disciplina es la justicia. ¿Cuál es como que el fruto de la disciplina es la justicia? Es la justa medida, en equilibrio con la misericordia. No puedes pretender darle poco a quien necesita más, ni puedes pretender darle más a quien necesita poco. Aquí no es de, pues mire, yo soy buen maestro y de entrada ya les di un 10. ¿Por qué les vas a dar un 10 si no se lo merecen? Ustedes se lo van a ir quitando. No. Pues si están ahí porque van a aprender, no tienen la capacidad de autocalificarse. El maestro, o en este caso la misericordia, que es la que enseña, va a medir la capacidad para que reciba. Tú eres de 7, excelente, felicidades, vi que te esforzaste, llegaste a tu medida, 7. Eso lo podemos ver ahora con la medida del IQ. No todos tienen 120 de IQ, unos tienen 70, otros tienen 80. Perfecto, hoy se puede medir, pero en el árbol de la vida lo que sí nos enseña de manera muy sencilla es que podamos entender esta segunda triada con los brazos. Un brazo viene a ser la mano derecha, Gesed, con la cual damos caricia, cariño, levantamos, y una mano izquierda con la cual somos severos. Nosotros impulsamos a un caballo, a un corcel, con la derecha, y con la izquierda le pones el límite. Entonces eso lo sabe una persona que es diestra en domesticar animales. Casi la mayoría la izquierda tiene esa cualidad de tener más fuerza, y esta de ser más fina, que es la Gesed. Entonces de ahí bajamos a la otra parte que es diferente, la parte que da el corazón. Entonces cuando nosotros logramos la armonía, empezamos aquí el descenso de la luz. Aquí es completamente etéreo, es la emanación. Aquí tiene que haber una idea, y aquí tiene que ver cómo se hace esa idea, para que entonces nosotros veamos el objetivo de las ideas, el objetivo de los ideales, el objetivo de mi entendimiento. ¿Yo para qué quiero entender cómo manejar un carro? Tiene que haber un objetivo de misericordia, un objetivo de bondad. Tengo que aplicar esa bondad conmigo. Si voy a trabajar, o sea, si yo estoy recibiendo de Dios el deseo, el entendimiento de que debo de trabajar, y me doy cuenta en qué soy bueno para trabajar,
el fruto de ese entendimiento en que soy bueno para trabajar, primeramente tiene que ser para mí. No puede ser que yo diga, voy a ir a trabajar porque le voy a construir su casa a mi vecino, qué misericordioso soy. No, tengo que entender que esa misericordia se aplica primeramente en mí, para que yo la pueda compartir, que esto es el corazón. Diferente es el corazón. Cuando yo entiendo que mi vida, todo lo que produce mi vida, es para que yo tenga vida y la pueda compartir. No es para que yo me mate, porque si yo me anulo a mí mismo, ya no puedo darle nada a nadie. Aquí yo tengo que darme vida, tomar vida a través de este entendimiento de mi relación con el Eterno. ¿Para qué tenemos relación con el Eterno? Para vivir nosotros. Yahshua dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, yo no predico a Yahshua para que otros tengan vida. Yo predico a Yahshua o hablo de Yahshua porque Él me ha dado vida y la comparto. Pero la tengo que vivir yo. Entonces, después de que viene esto, aquí vemos que está una sefirá punteada cuyo nombre es Da'at y es el conocimiento. Cuando yo tengo un problema y ese problema me hace conocer, por ejemplo, el dolor. Si yo tengo la pérdida de un ser querido, viene de parte del Eterno la designación de su muerte. Yo lo tengo que recibir, si soy sabio. Si yo no recibo la voluntad del Eterno con relación a la muerte, por ejemplo, de un ser querido, lo voy a resistir y voy a ser un insensato. ¿Por qué? Porque entonces voy a andar buscando culpables. Lo mató a mi vecino, lo mató. Por eso, en este entendimiento cabalístico algo llega a suceder tan fuerte. Número uno, un pasito fuerte es, yo soy el causante de todas las cosas. Ok, sí. Pero lo más fuerte en el sentido cabalístico es que Él es el origen de todas las cosas, como leímos en Isaías capítulo 45, versículo 7, si le damos lectura, a ver que lo encontremos, Isaías 45, versículo 7. ¿Dale? Sí. ¿Sí? Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo formo la luz y creo las tinieblas. ¿Qué más? Sigue el 8. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, hago todas esas cosas. Ok. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Las tinieblas. Yo hago la paz creo la adversidad. Y creo a Hasatán, al adversario. Entonces, cuando nosotros llegamos a gestionar esta situación de la muerte de alguien, ¿quién hace todo? No es la bruja del 86. No es el mal técnico que hizo que perdiera la selección. No es un mal presidente. No es porque robaron las votaciones. O sea, todo eso está en un plano literal. Oye, nos robaron las votaciones, mira, compraron el voto, sí. Pero nosotros estamos viniendo al secreto que está detrás de todo lo que está manifiesto. Porque está el mundo de la emanación, el mundo de la creación, está Tzilut, Beriyá. Después está el mundo de la formación, Yetzirah. Y después está el mundo de la acción, que es Asiyah. Pero todo procede del que otorga. Él otorga todo. Y ahí lo dice. Entonces, esa es nuestra base que nos hace vivir en la ilusión del libre albedrío. Nosotros tenemos la ilusión del libre albedrío. Ahorita vamos a ver por qué tenemos esa ilusión. Cuando Él dice que Él crea
la oscuridad, que Él crea la adversidad, es que Satán, el adversario, viene a permitir que nosotros tomemos decisiones. Ese tomar decisiones, esa ilusión de que yo hago las cosas, porque ahí en Isaías 45, 7 y 8, no dice que yo, no dice Luis Adrián, ni mi pastor, ni mi mamá, ni el maldito secuestrador, ni el maldito violador, perdón la palabra, ¿no? O, ay, por el santo papa, por Santa Teresa, por el santo apóstol, el santo profeta. No. Porque de repente uno se endiosa o endiosa a la gente. Ay, porque mis papás fueron tan buenos, porque me hicieron. O sea, no. ¿De dónde vino eso a tu vida? ¿Por qué tengo unos padres tan malos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ahí viene entonces la parte de que nosotros tenemos la decisión de tomar el mal o de tomar lo correcto. Es decir, de estar con el opositor o de estar en la luz, ¿no? Cuando el Eterno puso el árbol de la vida y del mal en el huerto del Edén, no fue el diablo el que puso el árbol. Problema no hubiera habido si Dios no pone ese árbol, si Elohim no pone ese árbol. Porque va a venir una serpiente, no, ni lo pongas. ¿No? Pero Él lo puso. Y como hemos visto en la parte del sol, lo puso en medio. ¿Para qué? Para que comiera de ese fruto. O sea, ¿de dónde viene la adversidad? ¿De dónde viene el ataque del mal? Entonces Él creó a Hasatán y le dio una misión. ¿Cuál? Haz subir al hombre de nivel. Hazlo subir del mundo de la materia al mundo de la divinidad, del mundo animal al mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender este origen que revela el árbol de la vida, ok, de Dios envió mi divorcio. Si yo no acepto que, sí, yo firmé, a mí me llegó la notificación, sí, pero si yo no acepto que vino de Dios, yo me puedo pasar frustrado toda mi vida a decir, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué no le di? ¿O qué le di de más? ¿Quién se metió? Mi suegra, ¿no? Siempre la suegra. O el suegro, o el cuñado, o la cuñada, o de plano la otra, ¿no? O el otro. Entonces yo me puedo pasar la vida empelotado sin poderme ordenar. Por eso es tan importante empezar a comprender, empezar a gestionar cómo funciona nuestra vida a la luz de este mapa conceptual que nos permite entender el árbol en la parte del sol, del secreto, y que bueno, siguiendo con el ejemplo del divorcio, de la muerte, ok, ya se murió, ya lo acepté, no nada más es aceptarlo, tienes que entenderlo. Y la parte de entender que la voluntad del Eterno es pura, buena, agradable y perfecta, es algo que cierra la primera triada. Lo tengo que aceptar, lo tengo que entender, pero reconozco que viene de Él. No viene de nadie más, no es de un querubín, no es de un principado, que de repente esa es la parte donde en medio de nuestras teologías nosotros queremos pelear con Satán y no nos damos cuenta que estamos peleando contra Dios. De repente nosotros nos queremos armar, vamos a hacerle la lucha allá al diablo. No. ¿Cuál va a ser la lucha si no es Él? Está viniendo del Eterno. Eso corrige mucha
de nuestra teología. Y de repente cuando nosotros entendemos, ahorita vamos a ver por acá, que hay liberaciones de endemoniados, que hay exorcismo, que sí, porque se va haciendo densa nuestra ignorancia, no llego a decir estupidez, ¿verdad? O sea, de Dios viene algo. Si yo soy omiso, se va a reflejar acá. ¿Por qué no tengo dinero? No es que no tengas dinero. Tú recibiste dinero. Dime en qué te lo gastaste. Dime por qué no ahorraste. ¿Para qué es el dinero? Pues para gastar. Sí, es para gastar. No, nada más es para gastar. Ya dijimos que también es para ahorrar. Pero entre esos dos, si vemos aquí las tres columnas del árbol, porque el árbol nos revela también tres parámetros, nos va a revelar la columna central, la columna, vamos a ponerle aquí, columna derecha, si ustedes me ven, entonces como yo los veo, y la columna izquierda. Entonces, yo recibo para gastar, pues sí, estoy gastando. Bueno, aquí tengo mucha misericordia y gasto y gasto. O tengo mucha restricción y ahorro y ahorro y ahorro. Aquí gasto y aquí ahorro. Pero la realidad es que yo tengo que tener una inversión. ¿Por qué tengo que tener una inversión? Porque si no, lo demás me restringe el ahorro. Si yo ahorro todo, no tengo para gastar. Y si yo gasto todo, no tengo para ahorrar. ¿Qué tengo que hacer? Invertir. Si invierto, hay un gasto y a la vez hay un ahorro. Por supuesto que puedo decir, ahorro el 10%, me gasto el 30%, invierto el 60%. Hay gasto, hay ahorro, pero debe haber inversión. Entonces, en el caso de recibir una noticia o un hecho, la muerte, estamos hablando para que sea muy claro, la muerte puede hacer que una persona eleve su conciencia o baje su conciencia, porque lo puede hacer que se haga enemigo de sí mismo, hasta suicidarse. Porque se murió otro, yo me voy a suicidar. Puede hacerse enemigo del que fue el instrumento o el detonante de la muerte, si fue trágico, etc. Él lo mató, lo tengo yo que matar, ¿no? Entonces, por no tener sabiduría, no recibimos la muerte. Pero si tenemos sabiduría, Dios da la vida y Dios la quita. La entiendo. Y si yo logro hacer este equilibrio de esta triada, entonces se activa el conocimiento, que es dar. Ahora entiendo, ahora comprendo. O sea, esto, cuando se activa esta, nos va a quitar el dolor del corazón. Nosotros podemos pasar desapercibidos de aquí, no lo hemos conocido aún. Y lo que le pedimos a Dios es misericordia. Ten misericordia de mí. Me he quedado sin padre, me he quedado sin madre, me he quedado sin esposa, me he quedado sin hijo. Ten misericordia de mí. Me estoy pasando el conocimiento. No lo logré aquí, ok. Me voy hacia la misericordia. Desciendo y pido misericordia. Y cuando viene la misericordia, no la estoy pidiendo para nadie más que para mí. Cuando yo estoy queriendo misericordia para otros, me los voy a justiciar. No les des a los demás. Pero si yo pido misericordia para mí, entonces viene la justicia para mí. Viene para mí. Que eso es lo que balancea realmente. Estas dos cosas traen sanidad al corazón. La misericordia de Dios y su justicia. Cuando se besa la justicia y la misericordia de Dios, trae la belleza a nuestro corazón. Y entonces esta diferente se sube y conoces al Eterno. Se hace la hermosura, la plenitud de conocer. Por eso es la columna central. Dar
puede manifestarse aquí o puede manifestarse acá. Cuando realmente llega, Señor, todo lo hiciste perfecto, todo, me lo hiciste a mí, no se lo hiciste a mi esposa, no se lo hiciste a mis hijos. Yo sí estoy resistiendo que mi mamá se murió, pero si se muere la mamá de mi hijo, a lo mejor mi hijo no lo resiste. O sea, son pensamientos donde ya nos hacen englobar que nosotros formamos parte de los otros, pero que nosotros recibimos comisiones específicas en su tiempo y en su medida para sanidad a las naciones. Lo importante es de que cada individuo que empezamos a tener entendimiento y a gestionar desde aquí, impactamos al mundo entero. ¿Por qué? Porque nos volvemos canales de transmisión del árbol de la vida. Venimos a ser árboles de justicia, árboles de vida para otros. Por eso, por sus frutos los conocerán. ¿Por qué? Porque somos árboles de vida. Ok. Teniendo pues la armonía, la belleza de Tiferet, venimos al esplendor. No hay nada más maravilloso que una vez que nuestro corazón está sanado, queremos servir al Eterno. Queremos adorarlo. Queremos honrarlo. Ese es Aarón. Aarón venía con las 12 piedras a adorar a Dios, a pedir a Dios por otros. Ahorita vamos a ver los pasos firmes, que ya me los estuve saltando, pero vamos a caerle aquí. Lo más glorioso, la palabra Od, el esplendor, lo más eterno, que es literalmente lo que significa, la eternidad de la adoración a Dios. Adorarlo por siempre. Pero no estamos hablando de un adorarlo con una guitarrita o una arpa, sino estamos hablando del esplendor, de la comprensión, de la aplicación de todo eso desde lo más íntimo de nuestro corazón. Solamente cuando este corazón está sanado puede amar a Dios. No se puede, y cuando alguien ama a Dios, está en la eternidad. Nadie puede contra Él, nada puede contra Él, ni un mal gobierno, ni una mala esposa, mal esposo, mal hijo, mal padre, una enfermedad, nada. Está en la eternidad. Y de la eternidad, entonces entramos a Netzach, que es la victoria, ¿no? El triunfo. Alguien que ya está en la eternidad, ya triunfó. Ya no tiene por qué. Entonces, se murió mi papá, yo lo acepto, lo entiendo, pero pido misericordia, pero entonces entiendo que fue justo que se fuera, yo lo quería tener aquí ya con 90 años, por favor. Entonces vengo y hago las paces con Dios, mi corazón está sanado, entro en la eternidad con Él, obtengo el triunfo y puedo realmente ser fértil, ser transmisor, ser hijo de Dios y dar su semilla a otros. Que este es Yesod, es el fundamento. Si yo vengo de estas partes, que uno puede decir, pero ¿por qué empiezas de arriba y no para abajo? Porque la onda es que nosotros estamos acá, en la materia. Pero si entendemos esto, de repente empieza a acomodarse todo, a caer todo en orden, decir, bueno, ¿dónde no estoy para estar? ¿Dónde no soy para ser? ¿Dónde no tengo para tener? ¿Dónde no puedo para poder? Porque aquí se activa todo. Pero viene esta gestión. Ahora, esto es así como nada más introductorio. Pero esta parte del yesod, del fundamento, si un padre tiene sus ojos azules, sus hijos tienen que tener ojos azules por la naturaleza de su simiente, de su estirpe, de su esperma. O sea, va un código genético. Hay un código espiritual. Si yo tengo el entendimiento que todo viene de Dios y lo recibo con humildad, sabiamente, y me esfuerzo por comprenderlo, y entonces recibo su misericordia y la gestiono con entendimiento, decir, ok, voy a estudiar la Torah, pues sí voy a estudiar la Torah, pero
no puede ser como en algún momento, como pastor, dejaron sus redes, dejaron todo y lo siguieron. Ok, ese es un versículo, Peshat, literal, que en su momento, yo trabajaba así, tenía una posición de gerencia, estaba ganando dinero, pero con ese tipo de predicación que hice, renuncié a mi gerencia y yo me fui a servirle a Dios, y por supuesto que Dios me llenó el corazón de amor, y de repente, 30 años después, ¿dónde está la gerencia? Entonces, hubo un desequilibrio, porque no puedes estar solamente estudiando Torah sin alimentar tu cuerpo. No puedes estar estudiando Torah sin dormir. No puedes estar estudiando Torah si eres casado y no tener intimidad con tu esposa. No puedes estar estudiando Torah y bueno, ya se descompuso mi puerta o se descompuso mi baño. O sea, tengo que meter las manos para arreglar algo. Tengo que meter las manos para ganar dinero. Entonces, bueno, esa parte de el fundamento, es decir, está el equilibrio correcto, se da la simiente, se da la estirpe, la dinastía, el linaje, pues, que permite que haya la fructificación, la manifestación del reino de los cielos. Cuando Yeshua vino, no dijo, he aquí que se ha acercado la voluntad de Dios, no dijo eso. He aquí que ha venido la sabiduría de Dios, no dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, aunque hay esta comprensión, tenemos que empezar a activar desde el reino de los cielos. Es donde está la escalera, pero en la escalera es un subir y es un bajar. ¿Cuál escalera? La de Jacob. Esto es lo mismo. En la escalera de Jacob es el árbol de la vida. El árbol de la vida es Yeshua. Él es el único que nos conecta con el reino de los cielos completamente, pero nos va a hacer pasar por todo esto. Ahora, dentro de la enseñanza cabalística, se entiende que el Abba, el bendito sea, el anciano de días, el Atik Yomín, que dice también ahí Apocalipsis, se simboliza por el Keter. Él es el Atik Yomín, o llamado abuelo. Él es el abuelo, el anciano de días. Vamos a personificar las Sefirot. Jogma es Adán, la sabiduría. Binah es Java, es Eva. Pero en el Parsupim, que acá es el abuelo, aquí Adán viene a ser el padre y Java viene a ser la madre, la Ima. Cuando el Eterno creó, cuando el Eterno, Bereshit, en los orígenes, en el principio, Bereshit, de Beriyah, cuando el Eterno creó de Bará, lo hizo con una expresión llamada Elohim. En el principio, Elohim. Él vino a revelar el nombre de Yahweh como el Padre, como el Abba, pero primero fue todos los principios naturales, todos los principios de la naturaleza. La misma palabra Java, Elohim, es naturaleza en hebreo. Ahabá, no es Ahabá, es amor. No me acuerdo ahorita, ya se me acaba de ir el nombre de naturaleza en hebreo, te lo doy para la próxima. Pero es la misma palabra, Elohim y naturaleza es la misma palabra. Entonces, alguien que lee desde el Sod dice, en el principio la naturaleza creó los cielos y la tierra. Así, en el principio creó la naturaleza. Pero hubo un tiempo en que Él vino a revelarse como Yahweh, como el Yod, Hei, Vav, Hei, que viene a ser la reconexión, porque hubo una desobediencia, hubo una resistencia a la sabiduría del Eterno.
Y entonces vino todo el quebrantamiento. Entonces está Adán, Java, Eva, Gesed, simbolizado por Abraham, Geburah, simbolizado por Yitzhak, Tiferet, simbolizado por Jacob, que obtiene el triunfo y obtiene la armonía completa, y se le llama Israel. Se conoce que Abraham era un adorador del Eterno y él adoraba en los montes. Yitzhak adoraba en los lugares planos, pero Jacob adoraba en todo lugar. Y en todo lugar tuvo su lucha precisamente para llegar a ser Israel, que aquí viene a simbolizar el acróstico de todo el pueblo: Yitzhak, Sara, Rachel, Abraham, Israel. ¿Quién viene a ser acá? Son todos los patriarcas. ¿Quién me falta ahí? Israel. Ahorita lo traigo a la mente. Bueno, entonces Israel, Aarón, que es la eternidad, Moshe, que es Netzach, la victoria, Moshe, que representa la Torah, la palabra. No hay victoria sin la Torah, no hay adoración si no hay un sacerdocio. Yesod, que es José, que es el fundamento, es el que cuidó que la simiente no se desperdigara en Egipto, y se guardó y dio a la posteridad que las 12 tribus pudieran prosperar. Y Malhut, que lo simboliza David. Noah no está. No está, no. No está Noah. De esta manera lo han visualizado y lo han concretado los cabalistas. Faltan muchos, sí faltan muchos, pero estos se les llama los patriarcas de Israel, desde Abraham para abajo. Aquí tenemos, se les dice y se les conoce como los 7 pastores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en todos estos 7 pastores se conoce como el Sear Pin, que es la cara pequeña de Yahweh y que viene a ser la expresión o revelación de Mashiach. Mashiach, que estuvo en tiempo de Abraham, de Isaac, o sea, se personificó, se vistió de cada uno de ellos y finalmente vino a revelarse en Yeshua. Entonces, esta parte de que nosotros entendamos la creación, ahora venimos a la parte de Hasatán. Los mundos, Atzilut, hay una parte donde Atzilut termina, pero los principios de Atzilut, lo que funciona en Atzilut, cuando empieza a bajar la manifestación de la luz del Eterno, estos principios ya no funcionan en Beriyá. Es decir, lo que aquí está bien, aquí ya no está bien. Aquí ya no funciona. Lo que aquí funciona, aquí ya no funciona. Y lo que aquí funciona, aquí ya no funciona. Hay una parte, ahora veámoslo al revés, donde lo que funciona en Asia, el mundo de la acción, esto es la acción, nos hace tocar el nivel del mundo de la formación. O sea, todo lo que yo hago va a formar algo. Pero las reglas de los hechos no funcionan totalmente en Yetzirah, que es la formación. Y todo lo que sucede en Yetzirah, hay una parte donde vemos que se puede manifestar, o se manifiesta la creación, pero tiene sus límites, pero tiene su enlace con la creación. Si nosotros lo vemos al revés, ahorita lo vamos a ver aquí al revés, cuando el Eterno da su decreto, es puro, santo, completamente sin defecto. Pero cuando este decreto, esta emanación se viene a consolidar en la creación, puede haber defecto en la creación.
¿Por qué puede haber defecto? Por eso se supone que el libro o la Torah empieza desde Bereshit, ¿no? Así es. Por eso es que no dan no que no dan, sino no está no empieza desde el mundo de Atzilut. Así es. Nosotros tenemos, como dice mi esposa, que empieza la Torah con la palabra Bereshit. No está la palabra Aleph. Está oculta. Por eso hablamos de lo oscuro, lo oculto. No toda la luz es buena, ni todas las tinieblas son malas. Vamos a ponerlo en términos así. Tú ganas 5,000 pesos al mes, a la quincena. Ok, ¿qué sucedería si tienes más luz? ¿Qué sería más luz? Más recurso. Dios mío, dame más recurso, necesito más. Ok, viene más dinero, más recurso, y en vez de ganar 5,000 pesos, vas a ganar 50,000 pesos. Esa luz que viene de más, ¿te va a hacer bien? ¿Va a hacerte bien que ganes 50,000 pesos? ¿Qué te sucedería en tu vida si ganaras 20 veces más lo que ahorita ganas? ¿No te pararías? ¿Serías un despilfarrador? O sea, lo que la gente hace cuando tiene mucha luz. ¿Qué tiene? Yo invito, tú vente para acá, la que más aplauda. Vamos, pues. Vemos que también pasa lo contrario, ¿no? Como la parte que decías, ok, reciben tanto que como no está el equilibrio, pasa eso, ¿no? Quieren ahorrar y ya no destruyen a la persona dándole de más, sino le destruyen ella que está para dar, porque ha recibido, no destruye dando, sino destruye no dando. Así es. Entonces, la parte del desequilibrio es que si nosotros vemos el más y vemos el menos, si vemos el polo positivo y el polo negativo, cuando están balanceados, cuando están equilibrados, producen una luz correcta. ¿Cómo es la luz correcta? De acuerdo al voltaje de la persona. ¿Cómo es el voltaje de la persona? Y aquí entonces vamos a empezar a ver si su voltaje es emocional, si su voltaje es plenamente material, si su voltaje es intelectual. Tiene que haber una regulación, porque estamos hablando del mundo intelectual. Y aquí estamos hablando del mundo de los sentimientos, la formación. Y son distintos mundos. Entonces, entre los sentimientos y las relaciones, y entre mi intelecto y lo que yo deseo, y entre lo que estoy haciendo realmente para conectar ambas cosas, es un choque. Entonces, ahorita no me voy a adelantar a más, pero la compro, ya son las 10 y 20 y tantas. Entonces, la parte es de que cuando yo me doy cuenta que por ejemplo, una persona que nos dijera, ay, qué bueno, Dianita, que usted está tomando clases de cábala. No, sí, es que usted es una persona elevada, usted es una persona, no, usted sí. Está hablando Hasatán, porque te va a desestabilizar. Normalmente Hasatán lo que quiere es que nos creamos o más o menos. Ahora va la otra parte. ¿Usted, Dianita, aprendiendo cábala? No, pues ni dónde, no, eso es para gente de veras elevada, de veras espiritual. No, usted anda en cosas místicas y de la nueva era. Entonces, si uno te está dando para arriba y el otro te está dando para abajo, ¿cómo yo puedo equilibrar? Si la persona que me está diciendo es que usted es muy espiritual, uno, no creer en lo espiritual que dice que soy. Y si esa persona me está diciendo que yo soy menos, yo tengo que posicionar mi creer, ¿no? ¿Sí? Estoy avanzando, estoy creciendo. ¿Qué es crecer? No soy yo, es avanzar hacia Él. Eso es crecer.
Crecer no es que me controlo, porque yo no me controlo. Crecer es recibir su voluntad, no controlarme. Yo no la controlo. Ese es el punto. No es una situación en la que yo vaya a... ¿Perdón? Tu teléfono. Sí. No es una situación... Tiene poca pila. No es una situación en la que yo tenga el criterio correcto. Ok, me encanta la carne asada. ¿Cuánta carne puedo comer? Por mucho que me encanta, por mucho que me gusta la carne asada, no puedo vivir comiendo todos los días carne asada. Hay tiempo, espacio, momento para que yo pueda comer eso que me encanta. ¿Pero por qué me encanta? Porque no me lo doy diario. Porque hay ocasiones para dármelo. Pero entonces, ¿cómo se articula eso con mi relación con Dios? Porque Él es el que motiva mi más y mi menos. Él es el que me hace saber que hay que acelerar y es el que me hace que hay que frenar. Esa es la parte de tener en equilibrio nuestra realidad o la realidad de Él en nosotros. Porque a fin de cuentas, si yo soy quien soy es porque a Él le place. Y a fin de cuentas nuestro libre albedrío está dentro del negativo y el positivo. Sí. ¿No? Ahora, me adelanto un poco. Desde la perspectiva cabalística, el mal se manifiesta porque yo puedo elegir entre lo correcto y entre lo incorrecto. Puedo decirle al adversario, no te hago caso, tengo que hacer caso de esto. Sí, okay. Pero desde el estudio de la Cábala, el árbol de la vida nos hace entender que el mal va a terminar. El mal tiene un fin, no es eterno. De eso es el mal que operó en Judas Iscariote, se destruyó, se autodestruyó. No pudo ver la resurrección de Yahshua. Así es el mal. Cuando el mal es desenmascarado, cuando el mal se conoce cómo opera, ya no funciona con nosotros. Es como una computadora que me hace pegar corajes porque estoy haciendo algo y ¡chin! Se bloquea. Y estoy haciendo otra cosa y ¡pum! Se pasma. ¿A qué me obliga eso? A que yo conozca cómo componerla. No a tirar la computadora, sino a componerla. Y cuando la computadora me vuelve a hacer lo mismo, que se bloquea o que se pasma, como ya sé cómo funciona, voy a hacer lo necesario para que no se bloquee y para que no se pasme. Así es el mal. El mal está en nosotros como un entrenador que nos dice, todavía no puedes, sigue siendo mentiroso, sigue siendo lujurioso, sigue siendo un ratero, sigue siendo peleonero, sigue siendo inconstante, ¿Y por qué nos está señalando? Porque el Hasatán fue creado para irnos subiendo, para irnos impulsando, para irnos elevando. Por eso, desde esta perspectiva cabalística, no vemos a Hasatán como el malo de la película. Simplemente como alguien que cuando conocemos, que nos hace ver nuestra falla y operar en nuestra falla y superar nuestra falla, es entonces cuando Hasatán queda sin efecto. Porque si yo sé dónde hay una trampa, ya no la piso. Pero si yo piso la trampa y no pongo entendimiento, ahí me puedo pasar un bucle. ¿Ok? Un matrimonio, sí. 2 matrimonios, 3 matrimonios, 4 matrimonios, 5 matrimonios. O sea, algo tiene que suceder, ¿no? Y estoy hablando por... Esperamos que no. Estoy hablando por mí mismo, ¿no? ¿Qué vencido, no? La victoria, el tercero es la victoria. Bueno, vencido ¿No? a Hasatán, para que ya no sea... Sí, porque esa es la parte, es decir, si yo no recibo la sabiduría del Eterno, ¿sí?
ahí me puedo pasar yo. No, es que yo soy el bueno. Yo soy un buen hombre, soy un santo casi, ¿no? Un sadik, casi, no, Pedro me queda chiquito. Igual las mujeres pueden decir lo mismo, pero si yo a mí, ¿cómo? Si hice esto por hice esto por, ¿cómo? ¿No? Ese es el bucle del error. Entonces, en la parte de ir instrumentando el conocimiento del árbol de la vida, ir instrumentando el conocimiento de los universos o de los mundos, nos hace entender que aquí hay un árbol de la vida. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y así creo que está el asunto. Ahí están las 10. Pero aquí hay otro árbol de la vida. Y aquí hay otro, y aquí hay otro. ¿Cuántos árboles? ¿Cuántas sefirot hay? 40 sefirot, ¿no? Pero, esta la comparte con esta. Es la única. Keter de Asia es Malhut de Yetzer, de Yetzirah. Entonces, Keter, al ser Malhut de Yetzer, se plasma y viene a ser una, y entonces aquí está la otra, y luego viene aquí, y luego Keter de Yetzirah viene a ser Malhut de Beriyah. Entonces no son 40, sino son 39. Que si esto nosotros lo multiplicamos y lo ponemos